Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver todos los sets que van a salir para Marvel y DC este verano. Vamos a hablar de los sets que se han presentado hoy mismo, como sería el de Spider-Man No Way Home, la batalla final de Endgame y un par más que se han presentado junto con los que se han presentado hace una semana y hace 2 semanas, por lo tanto vamos a tener un vídeo bastante completito. Vamos a empezar entonces con el set 76261 con 900 piezas y un precio de 105 euros Spider-Man Final Battle. Previsto para el 1 de agosto vamos a recibir esta build con la forma de la cabeza de la Estatua de la Libertad, los 3 Spider-Man y me gusta cómo les han llamado, diferenciándolos por sus películas, llamándolo Spider-Man, Amazing Spider-Man y el amigo y vecino Spider-Man, creo que era como le decía Iron Man a Spider-Man, y me gusta mucho, como digo, cómo les han llamado y diferenciado, dándole un toque curioso. También vamos a recibir a Doctor Strange, MJ, Ned, el Duende Verde, Electro y el Doctor Octopus. Tendremos referencias al Hombre Arena, por ejemplo, con la mano que podemos ver en la parte de abajo a la izquierda, y creo que también sale como de la cabeza de la Estatua de la Libertad, pero por desgracia no le vamos a tener ni a él, ni tampoco al enemigo, a otro enemigo que hubiese sido un molde de un lagarto grande, muy chulo, pero que desde luego hubiese encarecido también el precio del set y eso hay que tenerlo en cuenta. Si me preguntáis a mí, me parece bastante chulo por el precio, la cantidad de personajes que conseguimos. Yo siempre lo comparo con Star Wars y las figuras, por el número de piezas y el número de figuras, me parece que está bastante bien el precio en comparación con, por ejemplo, Star Wars. Y pese a que no suelo comprar Lego Marvel, este es un set que me lo pensaría desde luego. Con todas las figuras en display circulando a través de la cabeza, podría quedar muy chulo en cualquier lugar de vuestra casa y en la mía también, y por eso lo digo. Antes de continuar, quería que dejarais en los comentarios qué opináis de este set de Spider-Man y preguntaros cuál es vuestro favorito del vídeo. Seguramente muchos sea Spider-Man, pero a otros les gustará otro de los sets. Así como recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse si os gusta el contenido del canal ayudaría un montón a crecer a esta pequeña comunidad. También comentaros que tengo enlace de afiliado en la página de Lego, por lo que si queréis hacer alguna compra de estos sets o cualquier otro por el enlace que tenéis en la descripción, estaréis apoyando muchísimo a este canal sin coste adicional para vosotros. Seguimos, y otro que también podría tener mucho hype, pero creo que el precio va a echar a la gente para atrás, es el set 76266 con 794 piezas y un precio también de 105 euros en Game Final Battle. Aquí vemos representada la escena en la que todas las heroínas se juntan contra Thanos y por un precio idéntico de 105 euros recibimos 206 piezas menos y menos figuras, pero con truco. Las figuras que recibiremos son Shuri, Valkyria, Capitana Marvel, Okoye, Wanda, la Avispa y Thanos. Podéis o no contar la figura de Wasp, ya que es una microfigura, pero sí que es cierto que hay dos moldes grandes como serían Thanos y el Pegaso de Valkyria. Los caballos suelen costar 5 euros en Lego, más las alas, sumarle que si ya eso nos iría a costar 7-8 euros seguramente, y Thanos también es una figura grande que encarece el precio. Aunque el concepto de este set también me mola bastante, hay que decir que se nota un poco el sobrecoste, y si lo comparamos con el de Spider-Man y lo tomamos como que ese sería un buen precio, vamos a decir, este debería costar 80 euros en lugar de 105 desde mi punto de vista. Vemos desde la torre fracturada por la que entra Valkyria con el portal hasta la furgoneta de la que sale de Wasp y toques de la torre de los Vengadores muy chulos, pero no creo que la gente vaya a estar muy contenta y que esto justifique el precio. Seguramente todo el mundo esperará a las ofertas. Otro set potente que recibimos la semana pasada sería el del escudo del Capitán América, set 76262 con un precio de 209 euros y piezas creo que todavía no se conocen y están por determinar, o yo no las sé. Es un set que sigue la estela del martillo de Thor y quién sabe si en el futuro recibiremos, por ejemplo, los guantes de Iron Man, pero sí que tengo un problema con este set y es que no está con las piezas lisas o los tiles. Es cierto que habría encarecido el precio del set, aunque ya me parece elevado y como no conozco las piezas no sé de dónde vienen estos 200 euros, si está bien o mal preciado por así decirlo, pero queda bastante raro que un arma tan icónica y reluciente como es el escudo del Capitán América y como ya hicieron con el guantelete de Thanos o el de Iron Man, que sí que tienen esas piezas lisas, no le hayan puesto tiles para dar ese aspecto pulido tan característico. No sé cuál es vuestra opinión, ya veremos cómo es recibido por los fans y qué tal de bien o de mal sale las ventas. Y vamos a quitarnos de encima los sets caros porque vamos ya con el más caro, siendo de DC, que es el set 76252 con 3.981 piezas y un precio de 400 euros la Batcueva. Confirmada para el 5 de junio, nos trae un concepto de set que me parece interesante como mínimo, que es esta especie de caja con una abertura en forma de murciélago que nos deja ver por dentro la Batcueva. Este puede ser abierta como un libro revelando su interior y teniendo acceso a la cueva con sus accesorios y el Batmóvil. Contamos con 7 personajes como son 2 versiones de Batman y Max Schreck, de Penguin, Catwoman, Alfred y Bruce Wayne. Desde mi punto de vista, aunque es un concepto que me parece chulo, al abrirlo sí me parece que debería tener cosas en ambos lados, y aunque eso no se viese bien por la abertura del murciélago, sí que puede dar un poco la sensación de vacío al tener cosas simplemente en uno de los dos lados. Vamos a seguir con DC un poquito, ya que han presentado otros dos sets de DC, como por ejemplo el set 76265, el Batwing, con un precio de 38 euros y 357 piezas para el 1 de agosto. Es una build pequeñita, que no está mal. Seguramente algunos me diréis que le sobran 8 euros al precio, y con él vamos a recibir a Batman y al Joker con un sombrero que me parece que está bastante chulo. Y si os ha gustado el Batmóvil de la Batcueva, pero no queréis gastaros 400 euros, no os preocupéis, ya que el set 76224 Batmóvil Batman vs Joker con un precio de 45 euros y 438 piezas nos dará uno que es casi idéntico, si no el mismo, el 1 de agosto. Aquí sí veo más claro el sobreprecio,
precio y hubiese puesto este set por 38 y el anterior lo hubiese bajado un poco de precio, pero entiendo, eso sí, que este set teniendo más piezas y siendo una build un poco más consistente, sea más caro que el anterior, y entonces pues claro, nos va a parecer que este todavía tiene más sobreprecio, como es lógico. El último set de Marvel que se ha presentado hoy, pero no del vídeo, es el set 76249 Venomized Groot, con 630 piezas, 53 euros y una fecha de salida para el 1 de agosto. No entiendo de dónde ha salido este set, pero me hace bastante gracia y me gusta que hagan cosas diferentes. No es un set que sea para mí, ni mucho menos, pero sí me parece que tienen cosas guays. Seguro que va a tener bastantes haters, porque es algo que comento últimamente y parece que los fans de Lego, donde yo me incluyo, si no nos dan algo que hemos pedido o lo que justo queremos, muchas veces lo odiamos, y tampoco creo que haya que polarizarse tanto, y quiero hacer ese ejercicio de reflexionar que no todos los sets son para todos y no todo el mundo tiene que comprar todo, a no ser que seamos completionistas completos. Pero desde luego me parece creativo y curioso cuanto menos. Como podemos ver en las imágenes, se puede transformar Groot, puede pasar a ser como un Venom completo, no sé si será mitad y mitad o que solo es el frontal, y da un poco de yuyu desde luego. El resto de sets se presentaron a principios de mayo y no hice vídeo ya que por sí mismos no me parecían interesantes, pero sí que quería juntarlos cuando salieran el resto de sets más potentes que sabía que iban a salir este mes. En primer lugar tenemos el set 76260, las motos de la Viuda Negra y el Capitán América con 130 piezas, 16 euros y fecha de salida también para el 1 de agosto. Creo que ya han sacado varias motos del Capitán América, no sé cuántas, lo cual me llama la atención, pero a mí no me parece mal y está bien el set. Si lo comparo con un mecha, recibimos el doble de figuras con las motillos y me parece que se puede jugar más, o sea que no me parece mal. No tengo ninguna figura de Black Widow, pero sí del Capitán América, y si no tenéis ninguna y queréis, pues no me parece una mala opción. Y vamos a cerrar por todo lo alto con los sets 76257, 258 y 259, las figuras construibles de Lobezno, Capitán América y Batman respectivamente. Aquí hay que entender para quién van dirigidas estas figuras y va un poquito con consonancia con lo de Groot, y claramente es para niños, aunque el de Groot no lo es tanto. Rondando todas las 300 piezas, cada una tendría un precio de 38 euros y saldría el 1 de junio. Me parece algo distinto a los mechas, ya que claramente los mechas están hechos para poder vendernos la minifigura que viene con ellos, y esa es la crítica que yo tenía con los mechas de Star Wars, aparte de que yo considero que en Star Wars no encajan. Pero aquí lo que buscan es que tú, como niño, tengas tu muñeco de acción hecho con Lego, y me parece un concepto interesante y necesario que seguramente le gustará un montón a los niños y niñas que quieran tener estos muñecos, pero sí que lo pondría por 30 euros en lugar de 38. Los juguetes de niños son caros, pero yo pensando que son para niños los pondría un poco más baratos. Al margen de la ironía que he utilizado para introducirlos, no quiero ser hater ni mucho menos, y pienso de verdad que Lego tiene un espectro de audiencia muy grande que cubrir y estos sets seguro gustan mucho a su target. Y bueno, eso sería todo. Si habéis llegado hasta aquí, seguramente estéis suscritos al canal y con la campana activada, por lo que sois unos cracks, sois los más fieles y quería daros las gracias por ello, porque sois los mejores. Dejadme en los comentarios si os vais a comprar algún set e independientemente de ello, cuál os ha parecido mejor o más interesante. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.